A través de una serie de marcas negras en una hoja de papel o una pantalla, la literatura logra construir universos enteros, transportarnos a otras épocas, mostrarnos lugares desconocidos, presentarnos personajes con los que nunca nos cruzaremos en la vida real, hacernos vivir aventuras, padecer tragedias e incluso compartir los sentimientos de otros. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nos sentamos a leer un libro? ¿Por qué lo hacemos o en qué nos beneficia? La literatura activa muy diversas redes en el cerebro, desde las clásicas áreas del lenguaje hasta los circuitos emocionales, pasando por las complejas redes en que el significado de las palabras se almacena y recupera en el cerebro. Tanto el arte como el cerebro funcionan a base de conexiones. Una sinapsis es el espacio de conexión entre dos neuronas y una obra literaria surge en el espacio de conexión entre un escritor y un lector. Esto es sinapsis, conexiones entre el arte y tu cerebro. Yo soy Fernanda Pérez Gay, soy doctora en neurociencias y en este episodio hablaremos sobre las bases cerebrales del lenguaje y su producto artístico, la literatura. Nuestro cerebro nace preparado para el lenguaje, al menos para el lenguaje hablado. Algunos lingüistas proponen que el lenguaje oral surgió hace al menos 1000 años, por lo que no es sorprendente que ya tengamos áreas cerebrales destinadas a procesar. En neurología, las primeras funciones cerebrales en localizarse fueron las lingüísticas, la producción y la comprensión del lenguaje. Pongamos un ejemplo literario para explicar estas funciones. Al escuchar este fragmento, a veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. Lo primero que se activa en nuestro cerebro es la corteza auditiva, localizada en el lóbulo temporal. Esta zona ya distingue las palabras pronunciadas por Borges de otros posibles estímulos, como melodías, risas o sonidos de la naturaleza. Es aquí donde se generará una primera representación de lo escuchado, hecha de disparos eléctricos neuronales. A continuación, esta información se enviará al área de comprensión del lenguaje, o área de Wernicke, que está también en el lóbulo temporal. Aquí, las neuronas reconocerán las palabras y las asociarán con su significado, almacenado en la memoria de la persona en cuestión. De forma paralela, la información se dirigirá también a la parte superior del lóbulo temporal derecho, donde se analiza la entonación del lenguaje o la prosodia. En este caso, esta área nos ayudará a reconocer el ritmo y la solemnidad de la frase, sugiriendo que el fragmento pertenece a un poema. Las palabras de este extracto son recibidas también por el área de producción del lenguaje, o área de Broca, localizada en el lóbulo frontal izquierdo y encargada de analizar la pronunciación y la estructura gramatical de aquello que escuchamos. Las neuronas del área de Broca planean aquello que vamos a decir y mandan señales a la corteza motora, donde se controla el movimiento de los músculos de la boca, la lengua y la laringe, haciendo posible la fonación. En este momento, es mi área de Broca la que me permite comunicarles todo esto, marearlos con todos estos conceptos y, tras escuchar el fragmento de Borges, responder para completarlo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Mientras que el lenguaje hablado es prácticamente un instinto humano, escribir es una adquisición relativamente reciente, que evolucionó hace menos de 5000 años. Aunque no tenemos circuitos determinados para el lenguaje escrito, diversos estudios muestran que aprender a leer y escribir transforma nuestras redes cerebrales. La lectura y la escritura también pasarán por las áreas de Broca y Wernicke, pero existen algunas diferencias importantes entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Como saben, leer y escribir son capacidades visuales, por lo que al leer será la corteza visual y no la auditiva la que se active inicialmente. Dentro de nuestra corteza visual contamos con un área especial que reconoce las letras, a la que el científico Stanislas Dehaene llamó la caja de letras del cerebro. Desde ahí, la información viajará por dos vías. A través de la vía fonológica, la imagen de la palabra escrita se traduce a sonidos en una zona del cerebro llamada giro angular. Este proceso es el que nos permite escuchar en nuestra cabeza las palabras que vamos leyendo. Al mismo tiempo, la información visual viajará por la vía lexical, en la que se decodificará su significado también en la zona de Wernicke. Para escribir es fundamental el área de Broca, solo que en vez de enviar señales a las áreas de la laringe, la boca y la lengua, las enviará a las áreas que mueven las manos, con las cuales escribimos. Como escribir implica integrar lo que vemos, el movimiento de las manos y la interacción con objetos, como una pluma o un teclado,
requiere mayor control y por lo tanto la activación de más áreas cerebrales de las que usamos para hablar. Hasta ahora hemos hablado de estructuras cerebrales relacionadas con hablar, escuchar lenguaje, leer y escribir, gracias a las cuales el lenguaje y la literatura son posibles. Pero leer ficción en cuentos y novelas o disfrutar de un poema activan muchas más áreas del cerebro, sugiriendo incluso que la literatura genera en nosotros una simulación de la realidad. ¿Quieres saber más sobre esto? Quédate con nosotros en Sinapsis para conocer algunos de los más recientes estudios de neurociencia y literatura. ¿Puede la literatura mejorar nuestras habilidades sociales y ayudarnos a entender a los demás? Diversos estudios de neuroimagen cerebral han mostrado que cuando leemos sobre algún tipo de experiencia, el cerebro se activa de forma similar que cuando encontramos esta experiencia en la vida real. Una novela, por ejemplo, es un excelente vehículo para explorar la vida social y emocional, pues nos revela los mundos interiores de sus personajes. Al leer, compartir sus miedos y alegrías y tratar de entender las razones detrás de sus actos, se activarán las mismas áreas cerebrales con las que navegamos el mundo social, sugiriendo que el cerebro trata las interacciones con personajes ficticios de forma similar que los intercambios con personajes reales. Esto podría explicar por qué, cuando terminamos un libro, sentimos cierta nostalgia de sus personajes o seguimos pensando en ellos. ¿Les ha pasado? A esta capacidad humana de adivinar los deseos, creencias y estados emocionales de los demás se le llama mentalización o teoría de la mente. En neurociencia, la teoría de la mente se estudia con una prueba especial llamada leyendo la mente en los ojos. En los experimentos se muestra a los participantes fotografías de ojos de rostros de distintos actores que expresan diversas emociones. Y se les pregunta qué emoción, deseo o estado mental pueden inferir de esta fotografía. Utilizando esta prueba, 2 científicos de las universidades de York y Toronto, en Canadá, encontraron que las personas que leían ficción con regularidad tenían mejor capacidad de mentalización que aquellos que no leían ficción. El mismo resultado fue encontrado en niños de edad preescolar. Entre más historias les habían leído a los niños, mejor era su desempeño en las tareas de mentalización. Tomando en cuenta esta evidencia, todo apunta a que leer ficción puede hacernos más empáticos y mejorar nuestras capacidades de interacción social. Palabras, simples palabras. Qué terribles son, qué claras y vivas y crueles. ¿Quién puede escapar de ellas? Y sin embargo, qué magia sutil contienen. Parecen capaces de dar forma plástica a cosas informes y tener una música propia tan dulce como la del violín o la del laúd. Simples palabras. Pero, ¿hay algo tan real como las palabras? En este fragmento del retrato de Dorian Gray, el escritor Oscar Wilde arroja luz sobre las palabras, que funcionan como ladrillos en el gigantesco muro del lenguaje. Una palabra puede definirse como un símbolo asociado a un significado. Pero, ¿dónde está el significado en el cerebro? Anteriormente, mencionamos que el área de Wernicke, o de comprensión del lenguaje, asociaba las palabras con su significado. En realidad, esto es una simplificación, pues el área de Wernicke no funciona sola, sino que forma parte de una red neuronal que ocupa buena parte de nuestro lóbulo temporal. Distintas áreas interconectadas en este lóbulo funcionan como un enrutador hacia lo que nosotros llamamos significado. Es importante entender que no hay un área del significado en el cerebro, sino que este está distribuido en distintas áreas, en lo que llamamos la memoria semántica, es decir, nuestra memoria sobre los conceptos del mundo. Esto explica mucho sobre los poderes evocativos del lenguaje y la literatura. Distintos investigadores han mostrado que, por ejemplo, una palabra que denota una acción concreta, nadar, correr, saltar, tocar, activará primordialmente áreas de movimiento en el cerebro. En cambio, palabras como rosas, canela, sándalo o madera generarán activación de las áreas que procesan los olores reales. Y palabras como alegría, tristeza, risas o llanto activan áreas tanto de movimiento de la cara como áreas de procesamiento emocional. Repitiendo un poco, la memoria semántica o diccionario cerebral está distribuida en diversas redes del cerebro y para procesar una palabra, digamos por ejemplo manzana, implica recuperar sus características sensoriales, cómo se ve, cuál es su textura, a qué huele, a qué sabe, y también los patrones de movimiento con los que interactuamos con ella, cómo la sostenemos y la mordemos. Este es otro ejemplo de que a través de la lectura, nuestro cerebro simula la experiencia real. Esto es muy interesante para estudiar, por ejemplo, la metáfora, que combina a través del lenguaje distintos sentidos. Por ejemplo,
Un estudio mostró que cuando decimos voz aterciopelada, se activa la zona cerebral destinada al tacto, mientras que si en cambio decimos voz agradable, no se observa respuesta en esta misma área. Esto es un ejemplo de que el simbolismo en la poesía es capaz de inducir experiencias multisensoriales. La poesía ha generado creciente interés en los neurocientíficos, pues ejemplifica un fenómeno muy interesante. Las palabras no solo cuentan historias, sino que evocan en nosotros imágenes y sensaciones diversas. El poeta Paul Valéry escribió que un poema es el resultado de la lucha entre sensación y lenguaje, y que la poesía extiende la acción que gravita sobre nuestros nervios y músculos. Su intuición de poeta ya imaginaba lo que ahora empieza a confirmar la neurociencia, que las palabras, usadas con un tino especial, activan áreas sensoriales y motoras, haciendo que un buen poema se sienta no solo en la mente, sino en el cuerpo. Otros estudios recientes sobre poesía han mostrado que su naturaleza rítmica activa las áreas del hemisferio derecho que también se activan cuando escuchamos música y que favorece además la acción de la red neuronal por defecto o red neuronal básica, relacionada con la introspección, las ensoñaciones y las divagaciones mentales. Leer poesía puede entonces activar nuestra memoria sensorial, despertar nuestro instinto musical y hacernos soñar despiertos. Al mismo tiempo, las exploraciones neurocientíficas de la poesía han sido fuente de inspiración para algunos poetas, como es el caso de la poeta Rocío Serón, para quien el funcionamiento de las redes cerebrales pueden usarse para generar nuevas formas de apreciación y construcción poética, a través de un pensamiento creativo y asociativo. Pensar en el lenguaje como una materialidad o una inmaterialidad. Para mí la poesía es como ese holograma cósmico en el que pensaba Borges, donde se levantaban en él todas las posibilidades del universo. Y a través de la neurociencia lo que yo he entendido es que ese ruido o ese sonido o esa música que genera la electricidad en el cerebro funciona como una especie también de provocación hacia el propio lenguaje, hacia el propio poema. A mí me interesa pensar que esto que podemos pasar, transducir, digamos, a una interfaz para provocar sonidos o para provocar imágenes, también puede provocar una suerte de poema infinito en un random donde el lenguaje se convierta en la materia prima. Tengo una pieza que se llama Medium, que hice dentro del Museo de Arte Moderno en el Bosque Sonoro, donde justamente a través de un electroencefalograma que me hicieron, dimos una serie de códigos que permitió generar una serie de experiencias sonoras para poder llevar a cabo esta pieza que se accionó en la entrada del Museo de Arte Moderno. Por otro lado, también me interesa muchísimo los procesos entre poesía o lenguaje y arte neural, entendido el arte neural como las posibilidades también de crear a través de las ondas cerebrales distintas posibilidades, tanto, como ya dije, sonoras, visuales, de lenguaje o poéticas, pero también crear una capacidad de neuroplasticidad entre los distintos participantes, por ejemplo, de un ejercicio de poesía sonora o de un ejercicio de poesía performática, donde la improvisación es importantísima. ¿Cómo es que el cuerpo, a través del lenguaje, a través de la memoria, a través de las experiencias sensoperceptuales, va generando toda una suerte como de obra viva, ¿no? Y esto se puede ver y se puede leer a través de un halo cerebral. Entonces, la capacidad de poder entender las neurociencias como una estrategia más de creación me parece importantísima, así como el diálogo con los neurocientíficos que generan finalmente estos puntos de encuentro donde nos damos cuenta que todo está interconectado, que las conexiones, digamos, cerebrales y esta capacidad de crear cada vez nuevas maneras de conectarnos no solamente se da en el cerebro, sino se da en todo el universo, y cómo nos conectamos las personas las unas con las otras, ¿no? Me gusta pensar como en la neurona como este personaje de la plaza de Taskin, ¿no? Que estuvo de pie ahí un momento y de pronto se convirtió en una cuestión viral porque era el cuerpo como resistencia. El poema para mí es ese espacio donde todo converge multisensorialmente, y en eso tiene que ver también la neurociencia y nuestro cerebro. La literatura nos revela una forma de comunicación indirecta entre dos cerebros, el del escritor, que transforma imágenes, recuerdos y sensaciones en simples palabras, y el del lector,
en el que cada palabra, frase e historia resuena entre conexiones neuronales y se convierte de nuevo en imágenes, emociones, pensamientos y recuerdos. Entender cómo procesa el lenguaje nuestro cerebro nos da armas para entender el poder de la literatura, y la literatura nos ofrece una plataforma para estudiar la forma en que el lenguaje reproduce distintos aspectos del mundo en nuestro cerebro. En una época en que los avances tecnológicos y la velocidad de la información parece desplazar la vieja costumbre de sentarse a leer una novela, un libro de cuentos o de poemas, la neurociencia se ha vuelto aliada de los humanistas en lo que toca a la literatura, pues ha generado evidencia científica para defender los beneficios de leer ficción. El cerebro, escribió Emily Dickinson, es el mismo peso de Dios. Pésalos libra por libra y se diferenciarán, si se pueden diferenciar, como la sílaba del sonido. Acompáñanos a seguir adentrándote en las maravillas inaprensibles del cerebro siguiendo nuestras redes sociales, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y siguiendo las próximas emisiones de Sinapsis, conexiones entre el arte y tu cerebro.